Aquí están los protagonistas de la actualidad política. Es protagonista de la actualidad política la concejal de Medellín, Luz María Múnera. Ella, siempre ha estado encabezando varios de los procesos y de los temas trascendentales para la ciudad y para el país. Y cómo no, en este de la consulta anticorrupción, pues también ha hecho parte activa. Ella está casualmente en Bogotá, en el Congreso de la República, donde hoy se realiza un debate sobre Hidroituango. Para eso también vamos a estar hablando más adelante con el congresista León Freddy Muñoz, pero aprovechamos la presencia de la concejal Luz María Múnera para preguntarle por todos los preparativos previo a la consulta anticorrupción de este domingo. Concejal Múnera, buenas tardes, bienvenida a Telemedellín Radio. Buenas tardes, tengo muy mal sonido, te escucho muy bajo, pero voy a hacer el mayor esfuerzo. Muchas gracias por tu bienvenida y bueno, muy rico estar nuevamente contigo y con tus oyentes. Perfecto, concejal, muchas gracias. Vamos a tratar de mejorar el sonido. Por ahora le preguntamos cómo van esos preparativos previos para la consulta anticorrupción del próximo domingo. ¿Cómo están las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta ese umbral de votos que se tienen que alcanzar, cerca de 13 millones de votos, y de ellos la mitad tendrían que ser positivos? Bueno, yo creo que va bien, yo creo que un grupo muy serio de ciudadanos en general y algunos líderes políticos en todo el país hemos estado pues como en la cabeza de estarle contando a la gente qué es la consulta anticorrupción y la importancia de que se vote, la importancia de ejercer ciudadanía activa, de poderle decir al país entero y a la clase política y dirigente, mire, los ciudadanos todos de primera categoría de este país no queremos más actos de corrupción y creemos que si acabamos con la corrupción, pues vamos a tener mayor inversión social y muchas más posibilidades de desarrollar nuestro país. Yo creo que los colombianos en general y los medellinenses en particular han venido entendiéndolo. Yo personalmente no estoy tan preocupada por esos casi 13 millones de votos, creo que es posible sacarlos, creo que no hay discusión en el hecho de que estamos ya cansados de la corrupción y cansados de que el presupuesto público no llegue al desarrollo del país y a la inversión social que tanto necesitan nuestros ciudadanos. Pues concejal, claro, esa es la expectativa que se tiene para este fin de semana. Son muchos los que se han preguntado por el tema de la consulta anticorrupción. De manera general, cuando uno habla con la gente, pues uno dice, listo, sí, vamos a votar la consulta anticorrupción, porque ¿quién apoya la corrupción? Nadie. Sin embargo, ahí hay unas preguntas que llaman bastante la atención y son las que, entre otras cosas, están generando y están poniendo como mucho a dudar a varias personas. Una de ellas, si no estoy mal, es el punto 3, donde se habla del tema de la contratación pública por todos los requisitos que se tendrían de ahora en adelante para hacer contratación pública. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Mire, lo primero, y lo decía alguien del Centro Democrático esta semana, es que hay 5 leyes ya que hablan del asunto, pero lo real es que no es suficiente tener la normatividad. La normatividad no es suficiente porque lo que necesitamos es que la apliquen, yo lo he dicho una y otra vez en el Consejo. Por ejemplo, en Medellín tenemos un enorme problema con la contratación directa. Esta alcaldía se ha caracterizado por poner el énfasis en la contratación directa, que deja en cuestión la transparencia de dicha contratación, primero. Segundo, si después de la consulta el Senado de la República, las dos cámaras, Senado y Cámara, se pusiesen en la tarea de poder reglamentar mucho mejor esto no es malo. Esto es un problema de planeación, con el cuento de que es muy difícil y que hay mucho proceso, con ese cuento nos han llevado para que la contratación directa se ponga al orden del día. No, la administración pública ya inventó eso, lo que necesitamos es administradores con capacidad de administrar. Y creo que ahí esto sería resuelto. Lo que le estamos diciendo a la gente es acabemos con un tipo de contratación que hoy por hoy se está encargando de que no exista transparencia en la mayoría de los contratos. Lo que estamos diciendo es volvámonos serios con ese tema. Para ponerle un ejemplo claro a la gente, las administraciones se paran cuando hay elecciones porque supuestamente pues entramos en ley de garantías, y yo he cuestionado mucho eso, porque es que la ley de garantías es una cosa que se sabe cuándo empieza y cuándo termina y que podría ser resuelta, solucionada si hay una buena planificación y si hay un trabajo organizado. Creo que es muy pobre poder decir eso
cuando lo que estamos tratando es que realmente el presupuesto nacional y el presupuesto de los entes territoriales realmente se cuide con ética en el manejo de lo público. No necesariamente tiene que ser que la normatividad que salga sea demasiado enredada. Lo que hay es que decirle al país entero y a la clase política, mire, respeten la normatividad y creemos una normatividad que permita mucha más transparencia de la que hoy existe. Yo te lo digo con honestidad, yo la contratación directa no la comparto, me parece que ha sido herramienta de corrupción a lo largo y ancho del país, y en Medellín me parece que hay un exceso grandísimo en el uso de ella. Concejal. Aló, sí, ahora sí nos escucha. Concejal, antes de que nos cuente usted cómo va ese debate en el que está usted en ese momento en el Congreso, sigamos con la consulta anticorrupción. En el primer punto sobre la reducción de sueldos a los congresistas, que también nos hablaban en la parte de la pedagogía, que eso solo implica a los congresistas y no a los demás. Estamos viendo unos foros que están haciendo Azonal, Judicial y algunos de los sindicatos de la rama judicial de los magistrados para promover que voten la consulta, pero no voten ese primer punto. Entonces ahí todavía tenemos esas noticias y esas informaciones enfrentadas. Ese punto va de ahí hacia abajo, o sea, rebajan los salarios a los congresistas y de ahí para abajo todos los otros salarios, ¿o cómo está eso? No, eso es una de las tantas falacias que se han puesto sobre la mesa para evitar que salgamos a votar. No, aquí el primer punto es muy claro, es el salario de los congresistas, que es exagerado, y eso pues es innegable en este país, y quedarían afectados algunos altos cargos del gobierno que están con salarios supremamente altos, pero no nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los jueces y fiscales. No entrarían a jugar ahí. No es cierto que de ahí para abajo se le bajara a todo el mundo. A la gente hay que decirle, mire, yo no la sé explicar porque es tan compleja que se hizo para que no la puedan explicar, pero es que aquí se inventaron una fórmula para que siempre los salarios de los congresistas se estén tirando de una forma exagerada hacia arriba, y esa forma es exclusiva para ellos y para algunos puestos muy importantes del país, no es para la generalidad. De hecho, nosotros sabemos que el salario mínimo y los demás salarios de este país son realmente paupérrimos. Entonces, esto es otra trampa que se está poniendo para enredar a la gente. Pero igual creo que si hay alguien que no quiere votar algún punto de los 7, pues la democracia es eso. Es decir, yo voy a votar los 7 puntos de la consulta, pero entiendo perfectamente que existan ciudadanos que prefieran no votar alguno de ellos. Lo importante es que los 13 millones de colombianos salgamos a votar la consulta con nuestra mirada y con nuestro proyecto de país o de ciudad o de departamento, con lo que estemos pensando que es mejor para todos. Concejal, en ese orden de ideas, expliquémosle a la gente, porque todavía están confundidos. A la hora de hacer el conteo de votos, ¿se cuentan las 7 preguntas positivas, o se va a calificar pregunta por pregunta? No, se califica pregunta por pregunta para saber cuáles pasaron. Ok, o sea que se pueden aprobar unas y otras no. Sobre todo, ¿cómo? Se pueden aprobar unas y otras no. Sí, claro. Claro, lo que se va a contar para saber si el referendo pasa en general es el número de personas que votaron. Puede llegar un votante que las vote las 7 sí, no, pero por ejemplo, y ese voto es válido para hacer válida la consulta. Puede llegar alguien que inclusive deje casillas en blanco, otros que voten unas negativas y otras positivas. Perfecto. Es decir, el informe detallado de eso lo tendrá que dar la registraduría en su momento. El paso del referendo es los 13 millones de personas que salgan a votar la consulta. Ya cómo sale cada uno de los puntos será un informe mucho más detallado que nos entregue el Consejo Nacional Electoral, la registraduría y los entes que están encargados de esto. Perfecto. Pero digamos que puede haber gente que vote solo una casilla, y ese voto es válido para contar los 13 millones de votos. Concejal, ¿y usted se atreve a dar una cifra, a pronosticar cuántas personas van a salir a votar el domingo? Bueno, mi corazón y las ganas de construir un país distinto quieren que pasemos el umbral de los 12 millones y medio de votos y podamos llegar a los 13 millones. Hay mucha incertidumbre porque, vuelvo y te digo, se ha dado información falsa. Otro problema es que la mayoría de los mandatarios no cumplieron
no cumplieron la obligación que tenían de hacer pedagogía de este tema y buena propaganda en cada uno de los territorios de la nación, y esto ha dificultado un poco las cosas. Algunos mandatarios pues ahora en últimas semanas han intentado hacer algo, pero ha sido realmente muy pobre. Hemos tenido los medios de comunicación hablando del tema y el trabajo que han tenido quienes hemos estado pues como al frente de la tarea. Yo quiero ser optimista, quiero ser realmente optimista con este tema, sobre todo porque es un tema que no tiene discusión de fondo y que, vuelvo y te repito, no sabemos qué normas y qué leyes vengan, que habrá que revisarlas en el Congreso de la República posterior a esto, pero lo que sí sabemos es que va a haber un enorme grito ciudadano diciendo respeten, manejen con ética el patrimonio público, porque es lo que garantiza el porvenir de esta nación. Concejal, antes de despedirla, sabemos que está un poco de afán porque está en este momento en Bogotá, en el Congreso, en el debate que se hace sobre Hidroituango, del cual ya también vamos a hablar con el congresista León Freddy Muñoz. Sí. Nos pregunta uno de nuestros televidentes, Daniel González, que si posteriormente la Corte Constitucional no tumbaría las decisiones que se tomen en esa consulta y en esas decisiones que tome la gente en las urnas el domingo. Lo que pasa es que la pregunta no se vuelve ley al ser votada por la mayoría de manera positiva, no es automático. O sea, toca igual hacerle un trámite. Es un gran grito de la nación para que no haya más corrupción y una exigencia real a que el Congreso de la República legisle seriamente y de manera mucho más severa y más rígida alrededor del problema de la corrupción. Perfecto. Que tiene cada uno de estos 7 puntos, no se vuelve ley de manera inmediata, que también pues a veces se manejan ahí algunos ruidos. No, aquí tenemos un Congreso, una Cámara Alta y una Cámara Baja. El domingo los colombianos vamos a salir a decirles, señores, llegó la hora de que ustedes legislen en favor de todos los colombianos y no en favor de ustedes. Ese es en últimas el mensaje, y por eso es tan importante salir, para poder después decirles, empiecen a legislar, que van a estar vigilados por cada uno de los ciudadanos colombianos para que esa legislación acabe con la corrupción, se aplique realmente la normatividad que sea aprobada después en el Congreso de la República y se haga legislación en favor del conjunto de la población y no en favor de los elegidos o de los, como dice un amigo mío, ungidos en el poder en este país. Pues concejal Luz María Múnera del Polo Democrático, concejal de Medellín, concejal que además en este momento está como precandidata a la alcaldía. Ya hace 8 días hablábamos del tema y de la intencionalidad que tiene usted de representar a su partido como candidata a la alcaldía siempre y cuando haya una unión de todos los partidos de centro, de izquierda y movimientos alternativos. Le agradecemos mucho por estar con nosotros en Actualidad Política de Telemedellín Radio y siempre bienvenida. Un abrazo muy grande para ustedes, para los oyentes, y salgamos de verdad el domingo a decir no más corrupción, vamos por la ética en el manejo de lo público. Este puede ser nuestro momento. Muchas gracias y un abrazo para ti, toda la mesa de trabajo. Igualmente, señora, ya en la fría Bogotá, 2 de la tarde, 25 minutos, vamos